El Arcón de Historias. La ballena, el motor del mundo moderno. ¿Sabías que antes del petróleo, la economía del mundo colgaba del arpón de un marinero? Ciudades enteras como Nueva York o Londres brillaban cada noche gracias a una cera extraída directamente del cráneo de los cachalotes. Ser ballenero en el siglo XIX era el trabajo más peligroso del planeta. Una mezcla de aburrimiento extremo, comida podrida y segundos de puro terror, donde una ballena de 50 toneladas podía arrastrarte al abismo en un parpadeo. En este video, vamos a ver cómo estos hombres construyeron el mundo moderno usando solo madera, hierro y una obsesión casi suicida. Durante la Edad Media, cuando Europa aún vivía entre castillos, gremios y supersticiones, un pequeño territorio del norte de la península ibérica comenzó a desarrollar una relación singular con el mar. En las costas del País Vasco, donde el Cantábrico golpea con fuerza y la vida siempre ha dependido del océano, surgió una de las primeras industrias marítimas organizadas de Europa: la caza comercial de ballenas. Ya en el siglo XI, los vascos habían convertido esta actividad en un sistema complejo, eficiente y sorprendentemente avanzado para su tiempo. No era una caza ocasional ni un recurso complementario. Era una auténtica economía comunitaria. A lo largo de los acantilados se levantaban atalayas, torres de vigilancia desde las que un vigía observaba el horizonte durante horas. Su misión era detectar el soplo de una ballena, ese chorro de vapor que delataba la presencia del animal. Cuando lo veía, lanzaba un grito que resonaba por todo el pueblo: ¡Baleya! Ese aviso ponía en marcha una maquinaria humana perfectamente coordinada. Los remeros corrían hacia las traineras, embarcaciones largas y estrechas, rápidas y maniobrables, diseñadas para cortar las olas y acercarse al gigante marino. Los arponeros preparaban sus armas: piezas de hierro forjado capaces de clavarse profundamente en la gruesa piel de la ballena y resistir su fuerza descomunal. Los caldereros encendían los hornos donde, horas después, se derretiría la grasa. Las familias se organizaban para procesar cada parte del animal. Era un esfuerzo colectivo, casi ritual, que unía a toda la comunidad en torno a un recurso vital. La técnica era tan peligrosa como precisa. No existían motores, ni cabrestantes, ni explosivos. Solo madera, hierro y músculo. Los hombres se acercaban remando, en silencio, hasta situarse a pocos metros del animal. El arponero, de pie en la proa, lanzaba el arpón con una mezcla de fuerza y experiencia. Si acertaba, comenzaba una lucha que podía durar horas. La ballena arrastraba la embarcación mar adentro, agotándose poco a poco, hasta que finalmente moría. Entonces, comenzaba el remolque hacia la costa, donde el animal sería procesado por completo. Nada se desperdiciaba. Con el tiempo, esta industria local se volvió demasiado grande para las aguas del Cantábrico. Las poblaciones de ballenas francas, la especie más abundante y accesible, comenzaron a disminuir. Pero los vascos no eran un pueblo que se resignara fácilmente. En el siglo XVI dieron un salto extraordinario para su época. Cruzaron el Atlántico y establecieron estaciones balleneras en Terranova, especialmente en Red Bay y la costa de Labrador. Aquello no fue una aventura improvisada, sino una operación logística y comercial de enorme escala. Antes de que Inglaterra fundara Jamestown o Francia levantara Quebec, los vascos ya tenían en Norteamérica hornos para derretir grasa, almacenes, muelles, talleres y una red de transporte que conectaba el Nuevo Mundo con los puertos europeos. La presencia vasca en Terranova generó relaciones complejas con los pueblos nativos. Hubo comercio, intercambio de conocimientos y cooperación, pero también tensiones y conflictos por el control de los recursos y las zonas de caza. De hecho, surgió incluso un pidgin vasco algonquino, una lengua mixta creada para facilitar la comunicación entre ambos mundos. Pocas culturas europeas pueden presumir de algo así en el siglo XVI.
La clave de todo este sistema era la ballena franca, la especie que hizo posible la expansión de la industria. Los vascos la llamaban franca, porque era literalmente la ballena correcta para cazar. Era lenta, lo que permitía a las traineras acercarse sin perderla. Era dócil ante los barcos, no embestía ni volcaba embarcaciones, lo que reducía el riesgo para los arponeros. Y, sobre todo, flotaba al morir. Este detalle, que puede parecer menor, lo cambiaba todo. Otras ballenas se hundían y se perdían en el fondo del mar, pero la franca quedaba a flote, facilitando su remolque y su procesamiento. Así, entre el Cantábrico y Terranova, los vascos construyeron una industria que combinaba tradición, innovación y una profunda comprensión del mar. Fueron pioneros en técnicas, logística y comercio transatlántico. Su legado no solo transformó la economía de su tiempo, sino que sentó las bases de la ballenería moderna que siglos después dominarían otras potencias. Lo que comenzó como un grito desde una atalaya se convirtió en una de las primeras grandes empresas marítimas de la historia. Pero para entender realmente la magnitud de aquella industria y por qué los vascos y luego medio mundo se lanzaron a perseguir a estos gigantes del océano, hay que mirar más allá de las traineras, los arpones y las travesías. Porque la verdadera riqueza de la ballena no estaba en su tamaño ni en su carne, sino en aquello que escondía bajo la piel: el aceite. Ese líquido espeso, amarillento y de olor penetrante que, una vez procesado, se convertiría en uno de los recursos más valiosos de la época. El cuerpo de una ballena era, para los hombres del siglo XVI, lo que el petróleo sería para los del XIX. Una fuente de energía, luz y riqueza. El aceite común, conocido como train oil, procedía del blubber, esa gruesa capa de grasa subcutánea que aislaba a las ballenas del frío. Cuando los vascos remolcaban un animal hasta la costa, lo primero que hacían era cortar grandes tiras de esa grasa y llevarlas a los hornos donde se derretían lentamente. El proceso era duro, lento y desprendía un olor que impregnaba todo el pueblo. Pero el resultado era un aceite que se convirtió en la base del alumbrado urbano durante siglos. Antes de la electricidad, antes incluso del queroseno, las ciudades europeas se iluminaban con lámparas alimentadas por aceite de ballena. Las noches eran menos oscuras, las calles más seguras, y los hogares podían extender sus actividades más allá del ocaso gracias a ese combustible que venía del mar. Además, el aceite servía para fabricar jabones y productos domésticos, convirtiéndose en un elemento cotidiano en la vida de miles de personas que jamás habían visto una ballena. Pero si el aceite común era valioso, lo que se obtenía del cachalote era directamente un tesoro. En la enorme cavidad de su cabeza se encontraba el espermaceti, una sustancia cerosa, blanca y pura, que transformó por completo la industria de la iluminación. A diferencia del aceite común, el espermaceti producía una llama limpia, brillante y sin olor. Las velas hechas con esta cera eran consideradas las mejores del mundo, un símbolo de calidad y estatus. Su luz era tan estable que siglos después, la unidad de medida de la luminosidad, la candela, se basaría en la intensidad de una vela de espermaceti. En un mundo sin bombillas, sin gas y sin electricidad, esta cera era la tecnología más avanzada para iluminar la noche. No es exagerado decir que el cachalote iluminó la vida intelectual, científica y social de Europa y América durante generaciones. Y aún había más. La ballena era un animal tan grande y tan complejo que su cuerpo ofrecía una variedad de materiales que hoy nos cuesta imaginar. Uno de los más misteriosos y valiosos era el ámbar gris, una sustancia rara que se formaba en el intestino del cachalote y que, una vez expulsada y pulida por el mar, se convertía en un ingrediente esencial para la alta perfumería. Su capacidad para fijar aromas lo hacía indispensable en la creación de fragancias duraderas, y su rareza lo elevaba al rango de joya. Durante siglos, el ámbar gris fue más valioso que el oro. Las barbas de ballena, por su parte, eran un material flexible,
resistente y sorprendentemente versátil. Antes de la aparición del plástico, las barbas eran el material ideal para dar forma a objetos que necesitaban rigidez y elasticidad al mismo tiempo. Corsés, paraguas, abanicos, estructuras de vestidos, instrumentos. La moda y la vida cotidiana del siglo XVIII y XIX estaban literalmente sostenidas por ballenas. En cierto modo, la silueta femenina de la época, con su cintura estrecha y su falda amplia, era un producto directo de la anatomía de estos animales. Incluso la glicerina, extraída del aceite, encontró un uso inesperado y decisivo: la fabricación de explosivos como la nitroglicerina. En un giro casi irónico, aquello que había iluminado las noches de Europa también alimentó la potencia destructiva de la industria armamentística. La ballena, sin saberlo, se convirtió en parte del avance tecnológico que transformaría el mundo moderno. Así, mientras los vascos perfeccionaban sus técnicas y expandían su presencia por el Atlántico, el cuerpo de la ballena se convertía en un recurso multifacético que alimentaba industrias enteras. Luz, moda, higiene, ciencia, guerra, lujo. Todo ello surgía de un animal que, durante siglos, fue visto no como un símbolo de majestuosidad, sino como una fuente inagotable de materiales esenciales. La ballena era, en cierto modo, la fábrica más completa que la naturaleza había puesto al alcance del ser humano. En ese contexto, el aprovechamiento total del cuerpo de la ballena no solo definió oficios y abasteció a múltiples industrias, sino que generó una dependencia creciente de uno de sus derivados más valiosos, el aceite. Y fue precisamente esa dependencia la que abrió la puerta a un cambio de escala. Lo que había comenzado como una actividad artesanal, ligada a la pericia marinera y a la economía atlántica, empezó a adquirir un peso estratégico que desbordaba los límites del taller y del puerto. A medida que la demanda de iluminación urbana y doméstica aumentaba, el aceite de ballena dejó de ser un producto más del comercio marítimo para convertirse en un recurso capaz de alterar la vida cotidiana, el ritmo de las ciudades y, finalmente, el propio desarrollo tecnológico. Así se produjo la transición hacia un escenario donde su influencia sería decisiva: el umbral de la revolución industrial. A medida que el aceite de ballena se convirtió en un recurso esencial para Europa y, más tarde, para el mundo atlántico, su importancia trascendió la simple economía doméstica. No era solo una materia prima, era un motor de transformación social. Con cada barril que llegaba a los puertos, la noche retrocedía un poco más. Antes de la llegada del petróleo, antes de que el queroseno inundara el mercado, el aceite de ballena fue la sustancia que permitió iluminar calles, plazas y hogares. Allí donde antes reinaba la oscuridad absoluta, comenzaron a aparecer lámparas que extendían la actividad humana más allá del ocaso. Las ciudades se volvieron más seguras, los barrios menos peligrosos, y la vida nocturna dejó de ser territorio exclusivo de ladrones y sombras. La simple presencia de luz redujo el crimen en zonas urbanas, cambió la forma en que la gente se movía por las calles y permitió que los comercios prolongaran sus horarios. La noche dejó de ser un límite y se convirtió en un espacio habitable. Pero la luz no solo transformó las ciudades. En los faros costeros, donde la vida dependía de la claridad en medio de la tormenta, el aceite de ballena se convirtió en un aliado indispensable. Los faros alimentados con este aceite ofrecían una llama estable, resistente al viento y a la humedad, capaz de guiar a los barcos en noches cerradas y mares embravecidos. Gracias a ello, se redujeron naufragios, se salvaron vidas y se fortaleció el comercio marítimo. La ballena, sin saberlo, se convirtió en guardiana de marineros y mercancías, en un faro silencioso que protegía a quienes se aventuraban en la oscuridad del océano. Sin embargo, la importancia del aceite no terminaba en la iluminación. En un mundo que comenzaba a mecanizarse, donde la precisión se volvía cada vez más crucial, el aceite de ballena se reveló como un lubricante excepcional,
Su composición lo hacía resistente al frío extremo, algo que ningún otro aceite vegetal o animal podía igualar. Mientras otros se espesaban o congelaban, el aceite de ballena mantenía su fluidez incluso en condiciones gélidas. Esto lo convirtió en el lubricante ideal para maquinaria delicada, engranajes finos y mecanismos que requerían una fricción mínima para funcionar correctamente. Los relojes de precisión, esenciales para medir el tiempo en una era en la que la navegación dependía de la exactitud, utilizaban aceite de ballena para mantener sus piezas en movimiento. Los cronómetros navales, instrumentos fundamentales para calcular la longitud en alta mar, también dependían de él. Sin estos cronómetros, los barcos podían perderse, desviarse cientos de kilómetros o naufragar. En cierto modo, el aceite de ballena no solo iluminaba el camino, también lo medía. Era la sustancia que permitía que los engranajes del mundo siguieran girando con exactitud. Incluso en los climas más fríos, donde el metal se contraía y los mecanismos se volvían torpes, el aceite de ballena seguía funcionando. Por eso fue tan valioso en expediciones polares, en maquinaria industrial expuesta al invierno y en cualquier equipo que necesitara fiabilidad absoluta. La ballena, una criatura adaptada a las aguas heladas, transmitía esa resistencia a todo lo que su aceite tocaba. Así, mientras las ciudades brillaban con una luz nueva y las máquinas comenzaban a marcar el ritmo del progreso, el aceite de ballena se convirtió en un elemento invisible pero omnipresente. Estaba en las lámparas que iluminaban las calles, en los faros que salvaban vidas, en los relojes que marcaban el tiempo y en los engranajes que impulsaban la revolución industrial. Era, en esencia, el combustible que permitió que el mundo avanzara hacia la modernidad. En ese punto, cuando el aceite de ballena ya sostenía la iluminación, la navegación y la maquinaria de un mundo en plena transformación, la escala de la demanda cambió para siempre. Lo que había sido un recurso valioso pero manejable se convirtió en la columna vertebral de economías enteras. Y esa presión creciente, alimentada por ciudades que no querían volver a la oscuridad y por industrias que dependían de engranajes siempre en movimiento, desplazó el centro de gravedad de la caza. La actividad dejó de ser un oficio regional para convertirse en una empresa global, organizada, ambiciosa y capaz de movilizar enormes inversiones. Fue entonces cuando surgió un nuevo escenario histórico que marcaría el rumbo del siglo: la industria ballenera del siglo XIX. Con el paso del tiempo, y a medida que el aceite de ballena se convertía en un recurso indispensable para iluminar ciudades y mantener en marcha la maquinaria de un mundo en transformación, la industria ballenera encontró un nuevo epicentro lejos del Cantábrico. En el siglo XIX, el corazón de esta actividad ya no latía en Europa, sino en la costa noreste de Estados Unidos. Allí, dos ciudades, Nantucket y New Bedford, se alzaron como auténticas capitales mundiales del negocio. Lo que había comenzado como una tradición vasca se había convertido ahora en una gigantesca empresa global, capaz de mover fortunas, moldear sociedades enteras y definir el destino de miles de hombres. Nantucket fue la primera en brillar. Una isla pequeña, aislada, pero con una comunidad marinera ferozmente disciplinada, que convirtió la caza de ballenas en su razón de ser. Sus habitantes vivían para el mar y del mar, y sus barcos surcaban todos los océanos conocidos en busca de cachalotes y ballenas francas. Pero con el tiempo, New Bedford tomó el relevo y se transformó en la ciudad más rica per cápita de Estados Unidos. En su apogeo, la ballenería llegó a ser la quinta economía más grande del país, un motor financiero comparable a las grandes industrias del acero o el ferrocarril. Las calles de New Bedford estaban llenas de mansiones construidas con la riqueza del aceite, y sus muelles eran un hervidero de actividad constante, con barcos que partían hacia expediciones que podían durar años. El sistema laboral que sostenía esta industria era tan duro como implacable. Los marineros no cobraban un salario fijo, sino un porcentaje de los beneficios del viaje,
un método conocido como el lay. Esto significaba que podían pasar 3, 4 o incluso 5 años en el mar sin ver un solo dólar, dependiendo por completo de la suerte de la expedición. Si el barco regresaba cargado de aceite, todos ganaban. Si la travesía era mala, podían volver endeudados. La desigualdad era evidente. Los capitanes y propietarios se quedaban con las mayores ganancias, mientras que los marineros, que arriesgaban su vida cada día, recibían apenas una fracción. Era un sistema que generaba dependencia, sacrificio y, en muchos casos, desesperación. Las condiciones a bordo eran brutales. Los barcos balleneros eran mundos cerrados, aislados, donde la disciplina era férrea y el peligro constante. Los hombres dormían hacinados, trabajaban bajo tormentas interminables, sufrían enfermedades, accidentes y la amenaza permanente de un mar que no perdona. La caza en sí misma era una actividad de riesgo extremo. Un solo coletazo de una ballena podía destrozar una embarcación auxiliar, y un error en el manejo del arpón podía costar vidas. Aún así, miles de hombres se embarcaban una y otra vez, impulsados por la promesa de un beneficio que rara vez llegaba. Pero mientras la industria alcanzaba su máximo esplendor, el mundo comenzaba a cambiar. La llegada del siglo XX trajo consigo una revolución tecnológica que transformó la caza de ballenas en algo completamente distinto. Lo que antes había sido una lucha cuerpo a cuerpo entre hombres y animales se convirtió en una matanza industrial. El invento del arpón explosivo, obra del noruego Sven Foyn, permitió abatir ballenas grandes y rápidas que antes eran prácticamente inalcanzables, como la ballena azul. Este dispositivo, disparado desde un cañón, explotaba dentro del cuerpo del animal, provocando una muerte rápida pero devastadora. A esta innovación se sumaron los buques factoría, enormes barcos equipados para procesar la ballena entera en alta mar. Ya no era necesario remolcar el animal hasta la costa. Todo se hacía a bordo, de manera eficiente y sistemática. Las rampas de popa permitían subir los cuerpos directamente desde el agua, y los compresores inflaban las ballenas para evitar que se hundieran, asegurando que ninguna presa se perdiera. La industria se volvió tan eficiente que, en pocas décadas, las poblaciones de ballenas comenzaron a desplomarse. El declive era inevitable. En 1859, el descubrimiento del petróleo en Pensilvania cambió para siempre el panorama energético. El queroseno, más barato y abundante, sustituyó rápidamente al aceite de ballena como combustible para iluminación. La industria ballenera perdió su razón de ser económica, pero continuó operando gracias a la demanda de otros productos, especialmente del spermaceti y las barbas. Sin embargo, la sobreexplotación llevó a muchas especies al borde de la extinción. La ballena azul, el animal más grande que ha existido en la Tierra, estuvo a punto de desaparecer por completo. Finalmente, en 1986, la Comisión Ballenera Internacional decretó una moratoria global sobre la caza comercial de ballenas. Era el final oficial de una industria que había moldeado economías, ciudades y culturas durante casi 1000 años. Lo que comenzó con vigías vascos en las costas del Cantábrico terminó con acuerdos internacionales destinados a proteger a unas criaturas que habían sido explotadas hasta el límite. Pero para comprender cómo se llegó a ese punto, cómo una actividad que había acompañado a la humanidad durante siglos terminó convertida en una amenaza para la supervivencia de las propias ballenas, es necesario retroceder unas décadas. Antes de la moratoria, antes incluso de que surgiera una conciencia global sobre la conservación, la industria ballenera vivió una transformación tan profunda que alteró para siempre su escala, su naturaleza y su impacto. Fue una revolución silenciosa, impulsada por la tecnología, que convirtió una práctica ancestral en una maquinaria capaz de devastar océanos enteros. La revolución tecnológica que había prometido eficiencia y progreso terminó revelando su lado más oscuro: la capacidad de destruir en décadas
lo que la naturaleza había tardado millones de años en crear. Y, sin embargo, ese mismo avance permitió que el mundo comprendiera la magnitud del daño y actuara para detenerlo. La historia de la ballenería, en su declive, se convirtió también en una historia de aprendizaje, de límites y de responsabilidad. Pero el final de la caza comercial no cerró la historia de las ballenas. Simplemente abrió un capítulo distinto. Una vez frenada la maquinaria que casi las llevó a la extinción, el mundo tuvo que replantearse su relación con estos animales. Ya no se trataba de explotarlas, sino de entenderlas. La ciencia, la ecología y la opinión pública comenzaron a mirar a las ballenas no como recursos, sino como piezas esenciales de un océano que empezaba a mostrar signos alarmantes de deterioro. Ese cambio de mirada marcó el inicio de una nueva etapa: la actualidad y la conservación. Tras el colapso de la industria ballenera en el siglo XX y la moratoria internacional que finalmente detuvo la caza comercial, el mundo se encontró ante una pregunta inesperada. ¿Qué papel podían desempeñar ahora las ballenas en un planeta que ya no dependía de su aceite ni de sus productos? Durante siglos habían sido vistas como recursos, como materia prima, como engranajes de una economía global que las exprimió hasta casi hacerlas desaparecer. Pero con el tiempo, y con la creciente conciencia ambiental, comenzaron a adquirir un significado completamente distinto. Las ballenas dejaron de ser presas para convertirse en símbolos, en embajadoras de un océano que necesitaba protección urgente. En muchos países, especialmente aquellos con largas costas abiertas al Atlántico o al Pacífico, surgió una nueva forma de relación con estos animales: el turismo de avistamiento. Lo que antes era una escena de caza se transformó en un espectáculo de admiración. Barcos llenos de visitantes se acercan ahora con respeto a los lugares donde las ballenas migran, se alimentan o crían a sus crías. En vez de arpones, llevan cámaras. En vez de sangre, buscan el salto majestuoso de una jorobada o el soplo de un rorcual azul. Esta industria, sostenible y regulada, genera ingresos para comunidades costeras sin dañar a los animales, y ha contribuido a cambiar la percepción pública sobre ellos. Allí donde antes se veía un recurso, ahora se ve un ser vivo extraordinario, capaz de inspirar asombro y humildad. Pero el papel moderno de las ballenas va mucho más allá del turismo. La ciencia ha descubierto que estos gigantes del océano desempeñan un papel crucial en la salud del planeta. A través de su ciclo vital, ayudan a secuestrar carbono de una forma sorprendentemente eficiente. Sus cuerpos, enormes y ricos en carbono, actúan como depósitos naturales que, cuando las ballenas mueren y se hunden en el fondo del océano, retienen ese carbono durante siglos. Además, sus movimientos y excrementos fertilizan las aguas superficiales, estimulando el crecimiento del fitoplancton, que a su vez captura CO2 y produce una parte significativa del oxígeno que respiramos. En otras palabras, las ballenas no solo son criaturas majestuosas, son aliadas silenciosas en la lucha contra el cambio climático. Su presencia contribuye a mantener el equilibrio ecológico de los océanos, y su desaparición tendría consecuencias profundas para todo el planeta. Sin embargo, a pesar de la moratoria de 1986, la historia no terminó del todo. Algunos países continúan cazando ballenas bajo distintas justificaciones. Japón y Noruega, por ejemplo, mantienen cuotas propias, amparándose en argumentos de tradición, investigación científica o soberanía nacional. Sus barcos siguen saliendo cada año, aunque en números mucho menores que en el pasado, y sus capturas generan un debate internacional constante. Para muchos, estas prácticas representan un anacronismo, un vestigio de un mundo que ya no existe. Para otros, son parte de una identidad cultural que se resisten a abandonar. También persiste la caza de subsistencia aborigen, permitida por organismos internacionales para pueblos indígenas que han dependido de las ballenas durante generaciones.
En estos casos, la caza no es industrial ni comercial, sino ritual y comunitaria. Forma parte de una relación ancestral con el mar, donde cada parte del animal se utiliza y se honra. Aunque estas capturas son mínimas en comparación con las del pasado, recuerdan que la historia de la humanidad con las ballenas es compleja, diversa y profundamente arraigada en muchas culturas. Hoy, las ballenas viven en un mundo que las observa con una mezcla de fascinación, culpa y esperanza. Son supervivientes de una era de explotación brutal, pero también protagonistas de un renacimiento ecológico. Representan la capacidad humana de destruir, pero también de proteger. Y en sus migraciones, en sus cantos que recorren miles de kilómetros bajo el agua, en sus saltos que rompen la superficie del océano como si desafiaran la gravedad, encontramos un recordatorio poderoso. La naturaleza tiene una resiliencia extraordinaria, pero no infinita. Su futuro depende, en gran medida, de lo que decidamos hacer ahora. Si este viaje por la historia te ha hecho ver el océano de una forma distinta, dale a me gusta y suscríbete para no perderte el próximo horizonte.